En estos minutos vamos a trabajar con uno de los temas esenciales del análisis matemático, que es el límite. Tal vez en alguna ocasión escucharon hablar de eso, o tal vez no, no importa, vamos a trabajar para que puedan familiarizarse con este concepto. El límite es un tema que nace en la matemática o que es descubierto en la matemática aproximadamente en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Es decir, en estos dos siglos es cuando más se trabaja con el límite, cuando se comienza a trabajar con el límite y cuando más se lo utiliza. Sin embargo, es en el siglo aproximadamente principios del siglo XIX en cuando se comienza a utilizar la simbología que usamos hoy en día para el límite. Vamos a anotar entonces simbología. La simbología que utilizamos hoy en día para el límite. Y como les dije anteriormente, el límite es uno de los temas esenciales del análisis matemático. Análisis matemático. Nosotros lo que vamos a ver en este video entonces es un poco, o mejor dicho, una introducción acerca del límite y ver de qué se trata como para poder prepararnos para lo que veremos después. Permítanme entonces mover la pantalla. El límite, antes que nada, prefiero comenzar explicándoles algunos conceptos. El concepto de entorno, en primer lugar. Cuando se habla de entorno de algo, ya sea de entorno de una persona o de un empresario, por ejemplo, imaginemos una persona, y si decimos que hablamos de su entorno, estamos haciendo referencia a esa persona y a su grupo de gente más allegada, sus amigos, su familia, su gente de confianza, es decir, ese pequeño grupo que todos tenemos de gente de confianza. En cambio, si hablamos de entorno reducido, estamos hablando siempre entorno reducido de esa misma persona, ¿verdad? Estamos hablando de la gente que lo rodea, sin contarlo a él. Es decir, el entorno reducido de alguien es un entorno, pero sin contar a esa persona. Creo que se capta la idea, espero que se capte la idea. Y bueno, y en matemática también podemos hacer referencia al entorno o al entorno reducido. Voy a borrar esto. En matemáticas, si hablamos del entorno de un número, por ejemplo, el entorno del número 3. Estaríamos hablando del 3 más el 2,9 o el 2,99, el 2,999, es decir, todos los números bien cercanos al 3, tanto por izquierda como por derecha, es decir, el 3,001, el 3,01, el 3,00001, todos esos números que son bien cercanos, que están muy cercanos al 3. Sin embargo, si hablamos del entorno reducido, no del entorno, permítanme hacer esto, si estamos hablando del entorno reducido del número 3, estaríamos hablando solamente de esos números cercanos al 3, pero sin tener en cuenta al número en cuestión, es decir, al 3, que haya un vacío en donde está el 3. Esto lo podemos ver mejor ejemplificado tal vez con la ayuda de una recta numérica. Voy a borrar esto. Voy a marcar, por ejemplo, tenemos una recta numérica, acá tenemos el 0, y supongamos acá tenemos el 1, que queremos hablar del entorno del número 2. Entonces marcamos así, con unos paréntesis, y
pintamos la parte de los números más cercanos al 2. En el entorno del 2, de 2, estaríamos mencionando al 2, al 1,9, al 1,999, al 2,0001, 2,001, es decir, a todos los números cercanos al 2. En cambio, si hablamos del entorno reducido de 2, estaríamos haciendo referencia a todos esos números, pero sin tener en cuenta el 2, es decir, a todos los números cercanos al 2, sin tener en cuenta el 2. Y de estos entornos reducidos, nosotros nos vamos a dedicar al entorno reducido de los valores, se dedica el cálculo de límites. Permítanme borrar acá. Se dedica el cálculo de límites. Veamos un poco cómo funciona a modo de introducción. Imaginemos que tenemos unos ejes cartesianos. Me salió medio feo el eje de las X. Ahí está un poco mejor. Tenemos los ejes cartesianos, el eje X, el eje Y, el origen de coordenadas, y supongamos que tenemos una función. No importa su gráfica. Tenemos una función f de x cualquiera. Y queremos saber, supongamos que acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3. Supongamos que queremos saber qué es lo que pasa con el gráfico de una función o su límite, ¿sí? ¿Qué pasa con el gráfico de una función a medida que nos acercamos al 1? Es decir, en el entorno reducido de 1. Es decir, que nosotros nos acercamos muy cerca al 1, tanto por izquierda como por derecha, tomando valores como 0,0009 o 0,9 o 0,009, valores bien cercanos al 1, o por ejemplo el 1,0001, 1,01, valores bien cercanos al 1. Es decir, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa? En este caso vamos a analizarlo con el gráfico a medida que nosotros nos acercamos a 1. Vemos que la curva tiende a un determinado valor, es decir, f de x tiende a un determinado valor a medida que nosotros nos acercamos a 1. Hagamos de cuenta que ese valor es, supongamos que es menos 3. Es decir que mientras nosotros nos acercamos a 1 en x, la función tiende a ser menos 3. Es decir, parecería que va a terminar siendo menos 3. Esto se puede leer de la siguiente manera, que mientras x tiende a 1, f de x parecería ser menos 3. Esta es una buena forma de leerlo. Pero bien, esto a modo de introducción, tampoco quiero atormentarlos mucho con este tema, ya que puede resultar un poco confuso, es un tema muy abstracto. Vamos mejor a analizar un poco cómo es esa simbología de las que yo les hablé que trabaja el límite. La simbología más usual que vamos a usar es la que dice lim de x que tiende a un determinado número de f de x. Es una simbología, una notación un tanto compleja al parecer, pero no se asusten que no es la gran cosa. Lim, L-I-M, es una manera abreviada de escribir límite. Y
Este x con una flecha que apunta a una a representaría el decir cuando x tiende a A. Cuando x tiende al valor a, es decir, cuando nos acercamos a x igual a a, tanto por izquierda como por derecha. Y f de x es la función que analizaremos, función a analizar, vamos a poner, es la función a analizar, a calcularle el límite, a ver cómo es que se comporta cuando x tiende a A. Pero bien, no quiero seguir atormentándolos, como les dije. Espero que esto haya quedado claro. El tema del entorno, voy a anotar un poco estos conceptos. El tema del entorno reducido de un valor en x, y del cálculo del límite, es decir, de ver cómo se comporta una determinada función o el gráfico de una determinada función a medida que nos acercamos a un cierto valor en x.